Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre los ésteres correspondientes a la semana 7. Vamos a ver entonces en qué consiste nuestro tema de hoy con respecto a este grupo funcional denominados los ésteres. Bien, como siempre, una breve introducción a lo que es nuestro tema de hoy, en el cual hacemos este pequeño análisis, ¿no? En el siglo pasado, ¿cómo hacían los doctores para poder operar sin dolor? El doctor estadounidense Crawford Williamson Long fue el primer cirujano que empleó como anestésico general al éter, un 30 de marzo de 1842. Entonces, la inquietud es, entonces, ¿cómo se hacía entonces antes de conocerse las propiedades del éter? Sabiendo que ahora, pues, ¿no? Este éter, lógicamente, ahora se tiene propiedades anestésicas y se utiliza entonces en las operaciones justamente para amortiguar, ¿no? El dolor que genera una operación, ¿cierto? Bien, pero ¿cómo se logró entonces determinar que el éter tenía estas propiedades anestésicas? Entonces, es ahí entonces cuando nos ayuda, ¿no? A poder comprender entonces que grupos o compuestos que contienen estos grupos funcionales, como es el caso de los éteres, entonces nos permiten entonces poder entonces un poco conocer o tal vez comprender estas propiedades que tienen estos compuestos como el caso del éter. Vamos a ver entonces lo que es nuestro tema de hoy con respecto a estos compuestos, ¿no? Que forman este grupo de los éteres. Por lo tanto, nuestro logro de sesión de clase del día de hoy es que ustedes, los estudiantes, al finalizar la sesión, vamos a nombrar y formular compuestos asociados como son los éteres, teniendo en cuenta las características y propiedades de los compuestos orgánicos en base a las reglas de la nomenclatura IUPAC y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. ¿Quiénes son los éteres entonces? Los éteres son compuestos que poseen un átomo de oxígeno unido a cadenas ramificadas carbonadas alquílicas, ¿no? Que pueden ser, ¿no? De estructuras iguales como pueden ser de estructuras diferentes, ¿correcto? Es ahí donde viene entonces el grupo funcional, en el cual entonces nosotros indicamos que la estructura del éter entonces es cuando tenemos, ¿no? El oxígeno, que es el grupo funcional principal, el cual está enlazado o unido a dos cadenas carbonadas, las cuales le denominamos R. Si son iguales, entonces son éteres simétricos, y si son diferentes, o sea, la cadena carbonada, ¿no? R es distinta a la cadena carbonada R del otro extremo del oxígeno, entonces se llaman o se denominan éteres asimétricos, ¿cierto? Entonces, toman la estructura, como ven, del caso de el agua, ¿no? Que es H2O, en el cual sus dos hidrógenos han sido reemplazados por R, ¿no? Estos hidrógenos han sido reemplazados por radicales carbonados, generando la estructura de un éter. Por eso que se dice que los éteres son derivados de la molécula del agua. Los éteres se caracterizan por su falta de reactividad química, lo que los hace ser muy empleados como disolventes en un gran número de reacciones orgánicas. El éter de mayor importancia comercial es el dietiléter, también llamado éter etílico o simplemente éter, ¿no? Entonces es uno de los compuestos que se conoce, ¿no? Por sus grandes propiedades. Los éteres son compuestos naturales, ¿no? Y son aquellas estructuras en las cuales forman parte, ¿no? De muchos compuestos, como por ejemplo el caso de la melatonina, que es una hormona que se cree y regula el ciclo del sueño, y en el cual en la estructura de esta sustancia está la estructura del éter, ¿no? Está el oxígeno con los R a cada extremo de este elemento oxígeno, ¿cierto? O igual manera en el caso de la morfina, que es un analgésico, ¿cierto? Un analgésico para tratar el dolor severo, entonces también tiene la estructura de un éter, como lo vemos ahí, y los radicales, ¿cierto? Que están a ambos lados del oxígeno. O en el caso de la vitamina E, que es un antioxidante, que también tiene la estructura de un éter, como vemos, entonces, de esta forma, entonces visualizamos lo que viene a ser entonces lo que es la estructura de estos compuestos éteres en diferentes sustancias, ¿cierto? De eh, que tienen lógicamente esta composición.
¿Cómo se nombran los éteres? ¿Cuál es su nomenclatura? Tenemos entonces dos formas de nombrar, la nomenclatura común, ¿cierto? Y la nomenclatura yupa. La nomenclatura común que usa los nombres de los radicales que están enlazados al oxígeno, ¿cierto? Formando la estructura del éter, ¿cierto? Entonces, ese es lo que viene a ser entonces la nomenclatura común. Entonces, la nomenclatura común se nombran los grupos alquílicos o arílicos en el orden alfabético, unidos lógicamente al oxígeno, ¿no? Del grupo funcional y terminado con la terminación, y tiene la terminación hílico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del CH3, oxígeno CH3, el cual, como vemos, correcto, como vemos entonces, se trata entonces de esta estructura, ¿cierto? De el éter, ROR, como vemos, entonces éter y los radicales son metil, entonces éter metílico, ¿cierto? La terminación hílica. O en el caso de el radical que está ambulado, que es un etil, etil, oxígeno etil, entonces se le denomina éter etílico. O algunos también su nombre dietílico, ¿no? Cuando los radicales son distintos, entonces se identifica a estos radicales, como vemos, un radical etil y un radical metil, y por el orden alfabético se nombra, ¿no? Primero imponiendo la palabra éter, éter, y luego etil, por el orden alfabético etil, y luego metílico, ¿no? El radical metil, pero con la terminación ílico. Entonces, éter, etil, metil. ¿Correcto? Entonces, de esa manera es que toman estas nomenclaturas como identificando entonces a los radicales. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué nombres comunes entonces tenemos como ejemplo de los siguientes éteres? Entonces, de igual manera acá, entonces, ¿cuál será el nombre de estos éteres en su nomenclatura común? Entonces, hay que identificar los R que están enlazados al oxígeno, ¿no? Como vemos, acá está el elemento oxígeno, entonces estos son los radicales a los cuales está unido. Entonces, este radical es el metil, ¿cierto? Reconociendo, y este es el radical de 4 carbonos, que es el butil, ¿cierto? El 4 carbono. Por lo tanto, su nombre será el éter, y por el orden alfabético, primero sería el butil, y luego el metil, pero con la terminación ílico, ¿no? Entonces, su nombre será el éter butil metil, que sería su nombre común, ¿cierto? A igual manera, para el siguiente compuesto, tenemos entonces aquí el radical metil, el metil, correcto, radical entonces metil, el cual entonces conforma la estructura, radical metil, y por acá el radical de 3 carbonos propilo, ¿no? Y por lo tanto su nombre será, lógicamente, el éter, ¿cierto? Colocamos la palabra éter, éter, y luego por el orden alfabético será, primero será metil, y luego la terminación propílico, ¿no? Metil propílico, ¿correcto? Entonces de esa forma es como nombramos a estos compuestos, ¿no? Y ahora tenemos el radical, ¿no? El radical etil, lo tenemos por aquí, ¿no? Este radical etil y el radical, lógicamente, propil, ¿cierto? Este radical propil, el cual entonces su nombre sería el, sería entonces el éter, ¿cierto? El éter eh, etil propílico, ¿cierto? El éter etil propílico, ¿correcto? Entonces es así como nombramos a estos compuestos en su nomenclatura común. Bien, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del siguiente número 4, que es el radical metil, y acá el radical vinil, ¿cierto? Doble enlace, CH, doble enlace, CH2 es el radical vinil, el cual entonces se nombraría entonces como éter. Por el orden alfabético, primero sería el metil y luego vinílico, ¿no? Vinílico, ¿correcto? Sería entonces el nombre. Acá de igual manera.
¿no? Igual manera identificando radical metil. Y por acá tendríamos, aquí faltó una rayita, entonces aquí para poder indicar que se trata de un isopropil, acá el radical isopropil, entonces lo identificamos, y por lo tanto su nombre entonces será por el orden alfabético, entonces éter, lógicamente primero ponemos la palabra éter, isopropil, isopropil, y luego el metil es el que sigue con la terminación ílico, ¿no? Entonces, es así como nombramos entonces a estos compuestos como los heterorespectivos, ¿no? Heteroisopropil metílico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y por último, acá tenemos el radical metil y el fenil, ¿cierto? Entonces, este compuesto se nombrará o se llamará entonces el éter, ¿no? Metil o por el orden alfabético. Entonces, el orden alfabético primero sería el fenil. Entonces, éter fenil y la terminación con el radical metil y la terminación ílico, ¿cierto? Que sería el nombre de este éter, ¿cierto? Del éter, de este éter, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esa forma nombramos a estos compuestos, ¿correcto? En su nombre comunes. Ahora, ¿cómo es la nomenclatura de los éteres en la nomenclatura yupa? Entonces, en la nomenclatura yupa, entonces su nombre será de la siguiente manera. Se usa igual manera como lo que es la yupa, el procedimiento, ¿no? Se ubica la cadena principal, ¿no? La cadena principal la más larga posible, que contenga al grupo funcional principal. Pero ¿cuál es el detalle acá? El detalle es que, de acuerdo a la nomenclatura yupa, entonces se usa ahora el alquilo más complejo, o sea, como raíz, y el éter pasa a ser un alcoxi, ¿cierto? O sea, pasa a ser un radical alcoxi, el cual el nombre, ¿no? De la terminación de este radical alcoxi cambia de la terminación il por oxi. O sea, en este caso, la yupa indica que la, la cadena principal será aquella estructura carbonada la más larga posible, donde el, el O del éter pasa a ser, ¿cierto? Un radical alcoxi, ¿cierto? O sea, se nombra entonces, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga ahí enlazado el oxígeno, como un oxi, ¿no? Un alcoxi. O sea, si es de un solo carbono, metoxi; si es de dos carbonos, etoxi; si es de tres carbonos, propoxi, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este ejemplo, donde está CH3 o CH2CH3, entonces la cadena más larga es la de dos carbonos, ¿cierto? No podemos decir que la cadena más larga es el CH3 porque es un solo carbono, entonces aquí sería el CH2CH3, ¿correcto? La de dos carbonos. Entonces, el CH3O queda como radical y como radical se nombra como metoxi. Entonces su nombre yupa, la nomenclatura yupa entonces será metoxi y la cadena principal ahora que de dos carbonos, etano. O sea, se nombra como si fuera un alcano, en otras palabras, ¿no? Como si se estuviera nombrando un alcano, ¿no? O el radical como, o el oxígeno con la estructura, ¿cierto? Que tiene menos carbono como un radical alcoxi, ¿correcto? Por ejemplo, acá también, ¿cierto? Tenemos el benceno, oxígeno CH3, entonces se nombraría como una estructura cuya cadena principal es la cadena del benceno que tiene más carbonos que el metil, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el benceno es la cadena principal y el OH3 sería un radical alcoxi, que sería el metoxi. Entonces, su nombre sería metoxibenceno porque la estructura es un benceno, ¿correcto? Igual manera acá, ¿no? Tenemos de un solo carbono, pero por tener el carbono, el CH2, un radical cloro, entonces eso hace que tenga la preferencia en la cadena principal y por lo tanto entonces el OH3 pasa a ser un radical, ¿cierto? Entonces su nombre sería el clorometoximetano, ¿cierto? En nombre común, lógicamente que ya hemos visto, el nombre común es identificando a estos radicales que están en ambos lados, ¿cierto? De acuerdo a la estructura. En el caso, si quisiera dar el nombre común, en este metoxietano, su nombre común sería el radical metil y el radical etil. Entonces sería etil
éter, mejor dicho, ¿no? Éter, porque empieza con la palabra éter, éter etil, ¿cierto? Metílico, ¿no? Por el metil, que es el que se nombraría en segundo y que tiene la terminación metílico, ¿no? En el caso de este compuesto, que es el metoxibenciano en su nombre yupa, la nomenclatura común sería entonces, por el orden alfabético, primero, lógicamente primero pongo la palabra éter, y luego vendría el radical del benceno, que es el fenil, que en el orden alfabético sería primero, y luego vendría el metil, que tiene la terminación metil, ¿cierto? Y en el caso de el cloro con el CH2, que sería el radical clorometil, y luego sería el metil metílico, ¿no? Éter clorometil metílico. Chicos, entonces es así como tenemos esta forma de nombrar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que nos permiten entonces aplicar lo que hemos visto en esta nomenclatura yupa, ¿no? Entonces se busca la cadena más larga, aquella que tenga la mayor cantidad de carbonos, y lo demás vienen a ser radicales. En este caso, por ejemplo, si yo quiero nombrar a este compuesto, la cadena más larga sería, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, si ustedes pueden apreciar, ¿no? Si podemos apreciar en este caso, lógicamente, la estructura principal sería esta estructura, ¿no? Que tiene más carbono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? Y este no podría ser cadena principal porque solamente tendría 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, aquí. Y lógicamente, si es la cadena principal, este quedaría como radical. Entonces, quiere decir que acá tenemos un radical, ¿cierto? Que de 4 carbonos sería el butoxi, ¿cierto? Entonces, sería radical. Y acá también tendríamos radical metil. Y por acá también radical metil, ¿correcto? Radical metil. Este, ¿no? Como radical. Y la cadena principal, lógicamente, ¿no? La cual al numerarla sería de esta manera, ¿no? Empezaríamos entonces la numeración por este carbono, ¿cierto? 1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está en este carbono está empezándose un radical, ¿no? En cambio, si numeraría por la derecha, en la derecha no hay ningún radical, ¿cierto? Y siempre, como ustedes saben, ¿no? Se empieza a numerar buscando que los radicales tengan menor posición, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el carbono número 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Listo, con ello entonces tenemos que en este caso sería el nombre del compuesto en su nomenclatura yupa, entonces sería por el orden alfabético con el butoxi, que está en posición 1, 1 butoxi, luego los radicales metilos, que están en posición 2 y 3, 2,3 dimetil, y luego la cadena principal, ¿cierto? Que se nombraría como un alcano, que es de 5 carbonos, pentano, ¿cierto? Pentano. Lo mismo acá. Entonces, la cadena principal sería la cadena cíclica, ¿no? La cadena cíclica, correcto, la que tiene más carbonos, y por lo tanto, estos serían radicales, ¿no? Entonces, radicales, tendríamos acá el radical metil, ¿cierto? Por acá tendríamos otro radical también metil, correcto, radical metil, y un radical también que sería el radical etoxi, ¿no? El radical etoxi que estaría ubicado acá en este lado, ¿no? Y por lo tanto, su nombre sería entonces el 3-etoxi, como lo vemos, 3-etoxi, porque tendríamos la numeración de esta forma, ¿cierto? La numeración sería 1, 2, 3, en ese sentido, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿correcto? 5 y 6, ¿no? Sería de esta manera, ¿no? En ese orden, ¿correcto? Muy bien. Y el radical metoxi estaría entonces ubicándose en posición 3. Por eso su nombre sería el 3-etoxi, 1,1 dimetil, y luego la cadena principal, que es un ciclo de 6 carbonos, ciclohexano. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos entonces que nos permiten entonces también corroborar el nombre de estos compuestos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? La cadena principal, que sería de 5 carbonos, 1, 2, ¿cierto? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, como ustedes ven, buscando la posición más baja para el radical, y este sería el radical etoxi, ¿cierto? Entonces su nombre sería el 2-etoxi y la cadena principal de 5 carbonos, etoxipentano. De igual manera acá, ¿cierto? La cadena principal, entonces, sería de esta forma, 1, 2, 3 y 4, sería una cadena de 4 carbonos, con radical entonces metil
metil, y el radical está acá, que sería de 1, 2, 3 carbonos, que sería el radical propoxi, ¿cierto? Propoxi. No por el oxígeno, radical propoxi. Entonces, por lo tanto, su nombre sería entonces en el orden alfabético, primero serían los metilos, ¿no? Ante el propoxi, primero el metilo, que está en posición 2 y 3. Entonces sería 2,3 dimetil, 2,3 dimetil, y luego el radical propoxi, que está en posición 2, 2 propoxi, y la cadena principal, que es de 4 carbonos, enlace simple, butano, ¿cierto? Entonces tendríamos esa nomenclatura. Cuando son cadenas cíclicas o cerradas, también hay que tomar en cuenta la cadena más larga, en este caso sería el ciclo, el cual entonces su numeración sería de esta manera, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Cadena principal, y estos serían radicales, como sería el radical metoxi, y acá también sería el radical metoxi, ¿cierto? Metoxi, lo cual entonces sería 1,2 dimetoxi, y la cadena principal, que es de 5 carbonos cíclica, ciclopentano, ¿cierto? Entonces, de igual manera acá, la cadena principal sería la cadena cíclica, ¿cierto? De 6 carbonos, con un doble enlace y los radicales. Este radical, obviamente, sería el radical terbutoxi, ¿cierto? Porque es un ter de 4 carbonos, entonces sería el terbutoxi. Entonces, por eso que aquí lo ubicamos como terbutoxi, ¿no? Muy bien, y está en posición 4 porque al numerar la numeración entonces se empezaría por el doble enlace en la cadena principal cíclica y el terbutoxi estaría corriendo en posición 4. Entonces en su nomenclatura sería 4 terbutoxi y luego 1 ciclo hexeno, ¿cierto? Ciclo hexeno por el doble enlace, ¿cierto? O el ciclo hex1N, ¿no? Entonces en función a ello, entonces nosotros podemos dar, ¿no? Las demás nomenclaturas. ¿Cuál será el nombre entonces, por ejemplo, de este compuesto? Pues igual que las anteriores. Entonces, primero ubicamos su cadena principal, ¿cierto? La cadena principal, el cual sería de esta forma, ¿no? La cadena principal, y todo esto sería el radical, ¿no? Que es de 2 carbonos, no 2 carbonos, entonces este es el radical etóxico, ¿cierto? Radical etóxico. Muy bien, entonces una vez ubicado el radical, numeramos la cadena principal, en este caso sería por este extremo, porque está más cercano al radical, ¿correcto? Ahí, entonces es una cadena de 5 carbonos, y por lo tanto su nombre sería entonces el 2-etoxi, y de 5 carbonos la cadena principal, pentano, ¿no? 2-etoxipentano. De igual manera, entonces sería en este compuesto, ¿correcto? Este compuesto donde la cadena principal obviamente sería acá, ¿no? Que tiene el doble enlace, ¿correcto? ¿Me permite? Bien. Entonces sería, entonces, la cadena principal, ¿cierto? Acá, ¿no? Entonces, y bueno, su nombre entonces sería, por la ubicación, entonces sería el, primero numeraríamos lógicamente por el extremo del doble enlace, su nombre sería entonces el 1, 2, 3, 13 etoxi, entonces acá tendríamos que poner 13 etoxi, su nombre sería entonces 3 etoxi, de este compuesto, y luego la cadena principal, que sería el propeno, ¿no? Propeno, ¿no? Sería el nombre de este compuesto, ¿cierto? 3 etoxipropeno. De igual manera acá, la cadena principal obviamente sería la cadena cíclica, ¿cierto? Y este sería un radical, ¿no? El radical, entonces, de 1, 2, 3 carbonos sería el propóxito, ¿cierto? El propóxito, ¿no? Y la cadena principal, que es el ciclo, el cual entonces su numeración empezaría por el doble enlace, porque primero tiene la prioridad del doble enlace, ya que el propóxito es un radical, entonces empezaría por este lado, ¿no? Entonces sería 1, bueno, 1, 2, 3, entonces su nombre sería entonces el 3-propoxi ciclo hexeno, ¿no? Entonces su nombre de este radical sería el 3-propoxi, 3-propoxi ciclo hexeno,
¿cierto? O sea, próximo, ya que la numeración lógicamente empezaría por el doble enlace, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo, lógicamente la cadena principal es el benceno, porque en realidad este es un benceno que tiene radicales cloro y cloro, y el radical que vendría a ser, en este caso, la estructura de este compuesto, ¿no? Correcto, estructura de compuesto, el cual entonces sería radicales cloro a la vez, ¿no? Y el benceno, ¿no? Bien, entonces de esa manera nos permite entonces desarrollar lo que es estas nomenclaturas correspondiente a esto. ¿Qué propiedades presentan estos ésteres? Los ésteres no pueden formar enlaces mediante puente de hidrógeno, lo que hace que estos compuestos tengan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, ¿cierto? Y del mismo peso molecular. Los ésteres de cadenas cortas son solubles en agua. A medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. Los ésteres son muy poco reactivos a excepción de los epóxidos, por lo que se les utiliza como disolventes. Los ésteres tienen menor temperatura de ebullición que los alcoholes de similar masa molecular. A 20 grados centígrados, el dimetiléter y el metiléter son gaseosos, son gases, y los demás ésteres son líquidos. En cuanto a su reactividad química, los ésteres son similares a los alcanos, no reaccionan ante la presencia de agentes oxidantes, la gran parte de ellos no son afectados por bases fuertes o ácidos débiles. Debido a su baja reactividad, son considerados como muy buenos solventes para sus usos en reacciones de síntesis. Solamente reaccionan con haluro de hidrógeno, que puede ser el dioduro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno en caliente, generando diferentes compuestos o sustancias. ¿Qué aplicaciones industriales tienen esos ésteres? Bien, el dimetilester es un gas incoloro que tiene una variedad de usos. Actualmente se emplea como propulsor de aerosoles, solventes orgánicos y agentes de fricción. El anisol, también conocido como metoxibenceno, es un líquido relativamente no tóxico. Tiene un olor picante y dulce, por lo que son empleados en perfumes y cosméticos. También se utiliza posiblemente en productos farmacéuticos. El tetrahidrofurano es un disolvente importante que aumenta el índice de octanos en las gasolinas y sustituye al tetratilcromo para evitar así la contaminación por cromo. El polietilenglicol, también conocido como PEG, es un compuesto orgánico de cadena larga. Estas cadenas pueden ser longitudes distintas, pueden ser de longitudes distintas. Los usos de los PEG varían con el tamaño de la cadena del PEG. Los PEG, o sea, los polietilenglycoles de cadenas cortas, pueden ser utilizadas como laxantes, también en cremas para la piel, lubricantes dispersantes en pastas dentales, agentes espesantes y agentes aglutinantes en tabletas y en moldes, entre otros. Los PEG, o sea, los polietilenglicol de cadena más grande, se utilizan como materiales de envase, como materiales de envasado para alimentos, agentes aglutinantes y espesantes también para pinturas y fases estacionarias polares para cromatografía de gas. Muy bien, ese es todo entonces con relación a este tema sobre los ésteres, esperando que nuestro tema entonces haya servido para complementar lo que estamos trabajando en aulas y puedan ustedes desarrollar lo que es entonces el, el tema sobre los ésteres. Gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima